Creo que ya lo tenemos. Ahí está. Ok, hoy sí me escuchan amigos y hermanos y familia y todos. Ahora sí, dice nuestra hermana Elizabeth Interiano. Ya estamos, ya estamos. Ok, ya estamos en la misma página. Nos escucha aquí, dice Isa. Gracias, Isa, por avisar. Gracias que nos escuchaba. Hola, Mary. No hay audio. Sí, Mary, ya miramos. Ya estamos acá. Carlos, saludos. Isamar, saludos. Isamar, ya se está conectando más. No oigo nada. Dice Carlos. Carlos, si no oyes, es que tienes problemas de escuchar. Ok, así de que límpiate los oídos. Ay, mentira, un chistecito. Ya lo arreglamos, Carlos, ya lo arreglamos. Ahora sí, ahora miramos. Ahora sí, dice. Ahora sí, ya está el audio. Ok, ya está el audio, claro que sí, gracias. Saludos a todos mis queridos hermanos, mis queridos amigos, familia La Conexión, la iglesia, ya se oye. Luna, I love you, Luna. Gracias por el queso muy rico que nos regalaste. Así que gracias a todos. Gracias. Hoy tenemos un día, hermano, muy bendecido. Hoy, miren, venía bien cansado, pero ya dije yo, tengo que hacer algo para animarme. Lo que hice fue tomarme un baño, pero bien rico, con sal y gelatina, y me quedé refresquito. Dije, Señor, dame fuerza para poder hacer este programa, porque me sentía muy cansado. Pero ya estamos. Hoy sí, dice Isamar. Saludos, Isa. Dios te bendiga, hija. Hoy vamos a hablar de nuestro querido, como ya hemos dicho, del apóstol Pablo, ¿verdad? Es una historia muy maravillosa, una historia que nos va a dejar un mensaje, una enseñanza que la verdad, ay Dios mío, yo he llorado con esta historia, la verdad tiene mucho que nos va a dejar de enseñanza. Así de que gracias por conectarse, hasta te ves más flaquito. Mírame, pues que tú que creas la cirugía, Carlos, me hice cirugía, me agarré así. La cámara, Carlos, pucha, que tengo que buscar el mejor ángulo, mira, porque si no, digo, tía, me vas más flaquito. Bueno, Carlos, sabes que te quiero mucho, mi querido hermanito bello, te adoramos, eres muy especial, así que ya sabes, que tienes un lugar muy especial en la iglesia y en el corazón de todos nosotros, así que saludos, mi querido hermano. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Vamos, si hay peticiones, por favor, hay que dejarlas para el final. Dilcia, tengo mi hermanita Dilcia hasta Copán, la entrada a Copán. Tenemos a nuestra hermana Dilcia. Saludos, Dilcia, saludos a tu mami, a Javier, a todos nuestros hermanos, familia, que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a orar, mi familia, para poder estar en este tema con el Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por un estudio más que nos permites estar aquí conectados. Señor, gracias te damos. Te pido, Padre, que bendigas a cada persona que está conectada en esta tarde, en este momento, a todos los que se están conectando, a todos los que están en Facebook, Señor, viendo este programa, y a todos los que se conectarán más tarde, Señor, bendice sus vidas, bendice todo su ser, Señor, bendice sus finanzas, bendice sus trabajos, bendice sus familias, bendice, Padre, a aquellas personas que tienen problemas en este momento de cualquier índole, Señor Jesús. Te pido que bendigas el mundo entero, que bendigas el universo, Padre, que nos cuide de estas enfermedades que están apareciendo últimamente, Señor, que nos cubras con tu manto poderoso, Señor. Acobíjanos, Señor, con tu sala, bajo tus alas, Padre. Sabemos que tú tienes el poder para podernos cubrir a todos, Señor. Protege nuestra iglesia, protege todos los que sirven tu iglesia, Señor, todos los siervos tuyos, Padre, las religiosas, los sacerdotes, los misioneros, todas aquellas personas que llevan tu palabra a diversas partes del mundo, Padre, protégelos, cuídalos, para que tu palabra pueda llegar a aquellas personas que la necesitan. Bendícenos a nosotros y bendice el tema de este día, la palabra de este día, para que sea una palabra de vida eterna, una palabra de vida llena para cada uno de nosotros y que aprendamos, Señor, de ti cada día por medio de cada mensaje. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos y todos decimos amén y amén. Gracias. Tenemos a Cecilia, mi amor, mi querida amiga Cecilia. Cecilia, te quiero mucho, hermana. Dios te bendiga. Sé que ahora, pues, me encanta. Tú sabes que tengo mucha historia, mucho que contar de ti, Ceci. Te queremos, Ceci. Fuiste un gran pilar en nuestras vidas. Siempre no me voy a llenar de decir que tú eres una gran persona para nosotros. Gabriela, bendiciones, sobrina, mi sobrina Gabriela. Bueno, ya vamos a parar de saludar porque si no me voy a agarrar la tarde. Miren, el tiempo aquí en el programa se pasa demasiado rápido. Pero me gusta cuando veo gente que me encanta ver la gente que se conecta. Entonces me gusta saludarlos porque también me gusta verlos allí, pues a todos. Gracias. Vamos a empezar, mis queridos hermanos. Miren, hay mucho que podemos aprender de la historia de nuestro apóstol Pablo. Es que es algo muy grande, es algo muy maravilloso, más allá de lo normal.
a Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Cristo Jesús. Es un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia del Salvador, de la gracia de Dios. Nadie puede quedar afuera. Entonces van a ver por qué les digo esto, de que nadie queda bajo la gracia de Dios. A pesar de que seamos pecadores, de lo que seamos, Dios siempre va a estar con nosotros. Sin embargo, para tener una idea completa de lo que es Pablo, ¿verdad? Debemos examinar su lado oscuro, porque antes de que Pablo fuera una persona que se entregara a Cristo, era otra persona diferente y es lo que vamos a aprender hoy. Y lo que él presentó antes de convertirse en el apóstol de la gracia, porque al final se le llamó el apóstol de la gracia, porque fue liberado de una vida mala y fue convertido a una vida preciosa, maravillosa. Pablo entregó su vida a Cristo, fue un misionero, fue el pionero, fue el grande, fue el que pudo llevar la palabra a todo el imperio romano. Fue algo maravilloso como empezó Pablo a predicar en todas las sinagogas, y vamos a ver toda esa parte maravillosa. De acuerdo, vamos desarrollando este tema. Los primeros años de la vida de Pablo están marcados por muchas razones malas. La número uno era el fervor religioso. Pablo era un religioso fervoroso, pero no era el religioso que hoy en día nosotros somos. La violencia brutal y la despiadada persecución de su iglesia primitiva era algo muy fuerte, porque Pablo no compartía, en ese tiempo estaba siguiendo una doctrina que no era la de Dios. Él creía que estaba correcto, pero no. Afortunadamente, los últimos años de la vida de Pablo muestran una marcada diferencia por haber vivido su vida para Cristo y para el crecimiento de su iglesia, ¿verdad? Después de haber perseguido, después de haber tenido esa persecución sobre la iglesia primitiva en los tiempos de Jesucristo, Pablo se convierte a Cristo Jesús, y es algo muy maravilloso. Pablo nació con el nombre de Saulo. Antes de ser Pablo, cuando ya se convierte en la iglesia, era llamado Saulo. Nació en Tarso de Sicilia alrededor de los años 1 y 5 después de Cristo. Pablo nace casi en la misma fecha que nace Jesucristo. Los mismos años vienen naciendo casi a las mismas edades. Podemos decir que no hay una exactitud, pero podemos decir que puede ser de 1 a 5 años que Pablo llegaba a Jesucristo. Podía ser de 1 a 10 años más o menos, un promedio en los que ellos se diferenciaban de edades, ¿verdad? Él era del linaje de Benjamín. ¿Se acuerdan de la historia que teníamos anteriormente, de la historia de José de Egipto? La que yo les había hablado, que era hermano de Benjamín. De ese linaje viene y es de una ascendencia hebrea. Pablo pertenece a una ascendencia, toda su familia es de ascendencia hebrea. Dice en Filipenses 3, 5, 6 que Pablo fue circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Él pertenece al linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, como habíamos dicho antes. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era un fariseo, ¿verdad? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado intachable. Pablo era una persona intachable, era una persona inquebrantable que quería cumplir la ley al 100%, así fuera contra de la religión o contra las creencias religiosas. Ellos tenían unas creencias bien difíciles, bien radicales, y entonces eran unas personas que no creían en aquellas personas que querían predicar de diferentes formas el evangelio. Sus padres eran fariseos. Cualquier cosa de origen griego habría sido despreciable en la casa de Saulo, o sea, Pablo. Sin embargo, él podría hablar el griego y su latín era aceptable. Su familia habría hablado un arameo, que fue un idioma al principio, ¿verdad?, de la historia de Jesucristo. Era derivado del hebreo, cuando pues también fueron de los primeros idiomas en los cuales se escribieron la Biblia. Que era el idioma hebreo, era el idioma oficial que se hablaba en Judea en ese tiempo. La familia de Saulo, o sea, Pablo, eran ciudadanos romanos. Ellos eran ciudadanos romanos, pero veían a Jerusalén, donde había nacido Jesucristo, como una ciudad verdaderamente sagrada y santa, porque ellos, a pesar de su arraigada posición como cristianos, también respetaban mucho a Jesucristo, pero tenían otras ideas. A los 13 años de edad, cuando él todavía es un niño, Saulo fue enviado a Palestina para aprender con un rabino, o sea, con un maestro de la ley llamado Gamaliel, con quien Saulo dominó la historia de Judía. Él supo todo lo que era la historia de los judíos. En ese tiempo estudió mucho los salmos y las obras de los profetas. Todos los libros de los profetas él los estudió. Su educación continuó durante 5 y 6 años mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras. O sea que Pablo dedicó desde los 13 años y 8 años él estuvo estudiando más y más de la Biblia. O sea que él estuvo
estudio mucho lo que era la literatura bíblica, ¿verdad? En Hechos 22:3 dice, Saulo, nosotros vamos a empezar a hablar, desde aquí vamos a empezar con la historia de Saulo, que es Hechos 22. Lo que decía al principio era como una pequeña introducción. En Hechos capítulo 22, versículo 3 dice, Saulo iba a convertirse en un abogado y todos los indicios apuntaban a que se iba a convertir en el miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era el Tribunal Supremo Judío compuesto por 71 hombres que gobernaban la vida y la religión judía. Si usted pertenecía al Sanedrín, era una persona que tenía mucho poder, tenía mucho poder para poder estar presenciando la muerte de aquellas personas que ellos decidían decapitar, matar, asesinar, o como ellos decidieran, él iba a pertenecer a ese grupo. Saulo era muy celoso de su fe y esta fe no permitía el compromiso. Este era el celo que llevó a Saulo por el camino del extremismo religioso. Vamos a ver qué significa extremismo religioso al final. Después de la muerte de Esteban comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Cuando muere Esteban, empiezan los ataques a la iglesia católica, a la iglesia, a las iglesias católicas, todas las iglesias que predicaban el evangelio, las iglesias evangélicas, o no solamente, no vamos a mencionar iglesias porque en ese tiempo no se hablaba de iglesias, solamente se hablaban de los seguidores, eran religiosos, a todas las personas que practicaban la religión, ya fuera cualquier religión, eran perseguidos desde el momento que matan a Esteban, entonces empieza aquella gran persecución. En Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, Saulo estaba decidido a acabar con todos los cristianos, implacable en su persecución, ya que creía que estaban actuando en nombre de Dios. Toda aquella persona que venía decía que Dios lo había mandado, Pablo quería asesinarlo porque él decía que estaba blasfemando y que estaba actuando en nombre de Dios, pero que ellos no era Dios, no estaba de acuerdo, porque si yo les digo a ustedes que vengo a hablarles en nombre del Señor, porque Dios me ha dado la autoridad, entonces en aquellos tiempos era como que estábamos blasfemando y eran ellos no podían creer eso, porque en esos tiempos todavía el Espíritu Santo no se había derramado en todos nosotros como lo hace ahora, porque el Espíritu Santo se derrama en todo después del día de Pentecostés, cuando están reunidos los apóstoles en el aposento. Entonces, sin duda, no hay nadie más aterrador, ¿verdad? Más terrible que un terrorista religioso, especialmente cuando cree que está haciendo la voluntad del Señor, matando a personas inocentes. Esto es exactamente lo que Saulo de Tarso, porque así se llamaba, era un terrorista religioso. Pablo era un asesino. Pablo era un asesino en serie. Se le consideraba como un terrorista porque él asesinaba, él agarraba a la persona, la metía a la cárcel y todos aquellos que decían que eran cristianos y que predicaban en nombre del Señor y que eran enviados del Señor, él los asesinaba. En Hechos 8:3 dice, iba de casa en casa y acababa. Y mira, él iba de casa en casa, según Hechos 8:3 dice, va de casa en casa y todo aquel que encontraba con Biblia o predicando o hablando de la palabra de Dios lo sacaba de arrastras, tanto a hombres como a mujeres, y se los metía en la cárcel. Era una persona que iba arrasando con todo aquel que decía que era cristiano, que predicaba en nombre del Señor o que andaba hablando en nombre del Señor. Él tenía demasiado odio, demasiado coraje y era una persona muy radical en lo que él hablaba. El pasaje crucial en la historia de Pablo es Hechos 9:1-22. Desde ahí nos relata toda la historia en Hechos, se lo voy a escribir por aquí. Hechos, para el que lo quiera escribir y quiera leer la historia en su casa, le voy a dejar el mensaje 1:22. De aquí usted puede empezar a ver todo el relato de la vida de Pablo, donde él encuentra, ¿verdad? Ahí empieza entonces el relato del encuentro de Pablo con Cristo en el camino de Jerusalén, cuando él va de Jerusalén a Damasco. Mire, este era un viaje aproximadamente de 240 kilómetros, para los que hagan en kilómetros, o estamos hablando de 149 millas. Saulo estaba muy furioso y estaba lleno de rabia contra los cristianos. Antes de salir de su viaje, había pedido cartas al sumo sacerdote para la sinagoga. O sea, que quería ir a la sinagoga de Damasco pidiendo permiso para traer a cualquier persona, a cualquier cristiano. O sea, en aquel tiempo también se le llamaban seguidores del camino, como eran conocidos los cristianos en aquel tiempo, de vuelta a Jerusalén para encarcelarlos. Él llevaba soldados, él llevaba un ejército y se dirigía de un lugar a otro y iba en contra de todas aquellas personas que querían predicar el evangelio de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo de 4 y 5 dice, en el camino, Saulo fue, mira, esto es lo más maravilloso de la historia de Pablo, porque después de haber asesinado, después de haberse hecho una persona que mató muchas personas inocentes,
Entonces, aquí es donde empieza lo más maravilloso de la historia de Pablo. Y esto es lo que nos pasa a nosotros cuando conocemos a Cristo. En Hechos 9, 4, 5 dice así: en el camino, Saulo fue envuelto en una luz brillante del cielo que le hizo caer en el suelo boca abajo. Pablo mira una luz en el cielo que brilla y él de repente cae al suelo boca abajo. Oyó las palabras y dice la palabra del Señor, que se los estoy leyendo de Hechos 9, 4, 5, dice que el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, él no podía ver que estaba ciego, pero él responde: ¿quién eres, Señor? Jesús le contesta de forma clara y directa: yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor le habla y dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás asesinando? Porque dice la palabra de Dios que cuando usted pertenece a Cristo, usted es uno solo. Y si usted asesina, un cristiano asesina parte de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, formamos el cuerpo de Cristo. Usted es parte de los órganos del cuerpo de Cristo. Cada uno formamos una parte principal. Entonces Jesús se le presenta en una nube, le presenta una luz y no se deja ver, pero lo deja ciego, y le habla a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás matando a mi gente? ¿Por qué me estás asesinando a mi gente? Entonces, Saulo se queda impactado y entonces empieza a temblar y entonces él no haya que hacer. Y por el otro lado, este podría no haber sido el primer encuentro de Saulo con Jesús, porque ya Saulo, según algunos estudios, algunos eruditos, sugieren que el joven Saulo pudo haber conocido a Jesús y que en realidad él pudo haber sido testigo de su muerte. No era la primera vez que él iba a encontrarse con Jesús. A partir de ese momento, la vida de Pablo, de Saulo, como le llamamos, o Pablo, cambió por completo. Ya Saulo ya no es el perseguidor, el asesino. En este momento él queda ciego. La luz del Señor lo cegó, no lo deja ver y él queda ciego. Y mientras viajaba, tuvo que depender de sus compañeros, decirle: ayúdame, quiero caminar, llévame, porque él no miraba, él quedó completamente ciego. Y entonces, después de que el Señor le habla, él queda ciego y queda confundido. Y él queda, su mundo empieza a revés. Ya no es lo mismo Pablo, ya no tiene esa cara de matar porque ya no ve, ya se siente ya incapacitado para hacerlo. Siguiendo las instrucciones de Jesús, Saulo prosiguió a Damasco, porque Dios le dice: ve a Damasco para contactar a un hombre llamado Ananías, quien al principio, este hombre dudoso de encontrarse con Saulo, porque sabía que la reputación de Saulo era de un hombre malo, era un hombre asesino, pero lo que Ananías no sabía era que ya el Señor ya le había hablado a Saulo y ya Saulo ya iba ciego para allá. Sin embargo, en el Hecho de los Apóstoles, en el Hecho 9:15 nos dice: el Señor le dijo a Ananías, se le reveló a Ananías y le dice que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, y padecería por hacerlo. El Señor le dice a Ananías: ve, tú haz lo que yo te pido, porque a este hombre yo le he elegido, porque este hombre ha sido un instrumento. Jesucristo nos elige en medio de la gente, nos recoge de la basura, del charco, del fango, y nos elige para ser instrumento de Él. Por eso yo digo que nosotros somos instrumentos de Cristo para llevar su palabra. Él le va a llevar la palabra a los gentiles, le va a llevar su palabra a los reyes y a los hijos de Israel. A todo Israel le iba a llevar su palabra y padecería, porque él iba a empezar a padecer todo lo que él había hecho a los cristianos. Ahora él iba a saber lo que era lo bueno. Aquí vamos a la parte, en Hechos 9:16, Ananías siguió las instrucciones. Este hombre siguió las instrucciones de Jesucristo, del Señor, y encontró a Saulo, a quien impuso las manos. Qué maravilloso. Ananías le encuentra, hace la imposición de manos y le habló Ananías a Saulo de la visión que había tenido con Jesucristo. Y le dice: Saulo, Saulo, yo he tenido una visión y Jesús me ha mandado, Dios me ha mandado a hablar contigo. En Hechos 9:17, a través de la oración, Saulo recibió el Espíritu Santo. Cuando Ananías levanta sus manos, empieza a orar y pone sus manos sobre la cabeza, entonces a través de esa gran oración que Ananías hace, Saulo recibe el Espíritu Santo y empieza a sentir lo que es verdad, verdaderamente sentir el poder del Espíritu Santo. En Hechos 9:18 dice: cuando Ananías está orando, Saulo en ese momento recupera su vista, y también aprovechó Ananías y Saulo es bautizado en ese momento y recibe a Jesucristo. Después de ser un asesino, Saulo se convierte en un cristiano, una persona que se entregó a la vida de Dios.
En Hechos 9:20 nos dice, pasó inmediatamente a las sinagogas y proclamó a Jesús como el Hijo de Dios. Después de perseguir, se va a las sinagogas, pero él ya no va a perseguir a los cristianos, sino que al contrario va a proclamar a que Jesús es el Hijo de Dios. Las personas quedaron súper asombradas porque todos los que miraban a Saulo, cómo perseguía a los cristianos, estaban escépticas, no podían creer, puesto que la reputación de Saulo era muy bien conocida y era de un hombre malo, de un hombre que perseguía, de un hombre que asesinaba. Entonces todos quedan como la, ¿qué está pasando aquí? Algo no cuadra con este hombre. ¿Por qué está actuando de esta manera? Entonces, en Hechos 9:21 vemos que los judíos pensaron que Saulo había venido para llevarse a los cristianos presos, pero la verdad es que se había unido a ellos. En vez de perseguir la iglesia, ya él se hace un cristiano más y ya se hace uno más de la iglesia. En ese momento, Pablo entra y empieza a predicar el evangelio. En Hechos 9:22 dice, la astucia de Saulo aumentó debido a que los judíos que vivían en Damasco fueron confundidos por los argumentos de Saulo, quien estaba demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces él usaba muchos argumentos y confunde a la gente, pero empieza a ganar personas lógicas. Al principio era muy difícil, porque imagínense una persona que viene de matar y luego de repente llega que un cambio grande en su vida y viene a predicar el evangelio. Pues es difícil que le crean a uno de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Pues mira este que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, y ahora viene a hablarnos de Jesucristo. Qué raro, ¿no? Pero la verdad que así trabaja el Señor en muchos de nosotros. A veces nosotros andamos vagando por el mundo, pero el Señor nos agarra y dice, a él te voy a agarrar para utilizarlo, para que lleve el evangelio a aquella persona. Es lo que ha hecho conmigo y ha hecho con muchos miembros de la iglesia. En Hechos 13:9 dice, a medida que pasaba más tiempo en las áreas gentiles, Saulo comenzó a usar su nombre romano, lo cual era Pablo. Cuando él empieza ya a entrar a los gentiles, a los que no creían en el Señor, al pueblo que no creía, que no conocía a Cristo, entonces ya no quiere llamarse Saulo, entonces empieza a usar su nombre, que es Pablo. Pablo escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento, como Romanos, Primera y Segundo de Corintios, Gálatas, Filipenses, primero y una de Tesalonicenses, Filemón, Efesios, Colosenses, 1 y 2 de Timoteo, y también escribe el último libro que es Tito, ¿verdad? Estas 13 cartas son las epístolas, o sea, constituyen la autoría paulina del Nuevo Testamento y son la fuente principal de la teología de la Biblia. Como se mencionó anteriormente, el libro de Hechos nos da una visión histórica de la vida y los tiempos de nuestro apóstol Pablo. Ahí nos cuenta cómo inicia la persecución y cómo él se convierte al cristianismo. El apóstol Pablo pasó su vida proclamando a Cristo Jesús resucitado por todo el imperio romano, a menudo corriendo mucho peligro, porque él fue puesto en mucho, a veces fue muy perseguido también, ¿verdad? En 2 Corintios dice 11:24-27, se presume que Pablo murió en Roma a finales de los años 60 o 65 después de Cristo. Él muere en Roma, ¿verdad? Después de Cristo a los 65 o 60 años. No hay una, ya saben que pues no puede decir una fecha exacta. Hechos 13:9 dice, a medida que pasaba más tiempo con los gentiles, pues él se iba convirtiendo en la sinagoga y iba convirtiendo a la gente. Bueno, mi querido hermano, ¿qué podemos aprender de la historia de Pablo? Después de ser un asesino, a convertirse en un cristiano y que daba la vida por Cristo, por defender la palabra de Dios y de sus convicciones nuevas. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de la vida del apóstol Pablo? Número uno, en la primera ejemplo que nosotros miramos aquí, aprendemos que Dios puede salvar a cualquiera, ¿verdad? Ese es el número uno. Dios puede salvar a cualquiera. Lo extraordinario, esta extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días en la medida que personas pecadoras y quebrantadas en todo el mundo son transformados por la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas han cometido errores? ¿Cuántas personas se han equivocado? ¿Cuántas personas? Es bien curioso cuando miramos que personas que han sido cholos de gangas, de bandas de pelear y de todo eso, y que se han hecho tatuajes acá y en la cara, y de repente lo vemos en una iglesia predicar y todos quedamos con el wow, ¿qué haces de aquí? Lo primero que hacemos es juzgarlo. Pero mire, el Señor convierte la verdad a cualquiera, le puede dar la oportunidad a cualquiera porque Dios tiene misericordia. Nosotros los seres humanos tenemos la costumbre siempre de juzgar por lo que vemos, pero Dios nos juzga
por lo que tenemos por fuera, sino el corazón. Algunas personas se convierten a Cristo y se arrepienten de sus pecados y son bienvenidos a la vida de Dios. Dios no rechaza a nadie. Algunas de estas personas han hecho cosas despreciables a otros seres humanos, mientras que otros solo tratan de vivir una vida moral pensando que Dios les sonreirá el día del juicio. Cuando leemos la historia de Pablo nos sorprende que Dios permita entrar al cielo a un extremista religioso que asesinó a mujeres y niños inocentes. Hoy en día podríamos ver la historia o otros criminales como dignos de redención, ¿verdad? Porque tus crímenes contra la humanidad son demasiado grandes. La historia de Pablo es una historia que puede ser contada hoy, pero a nuestros ojos él no es digno de una segunda oportunidad. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. A veces nosotros como hermanos no queremos dar una segunda oportunidad cuando alguien se equivoca, pero Dios sí da oportunidades a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que creer en las palabras del Señor. La verdad es que cada persona es importante para Dios, mi querido hermano. Así sea quien sea, desde el bueno, desde el malo, del que roba, el personaje promedio, hasta el perverso, el malvado, el degenerado. Mire, solo Dios puede salvar un alma del infierno y nadie más. Y Dios no le cierra las puertas a nadie porque Dios tiene las puertas abiertas para todo aquel que se arrepiente. Porque la segunda cosa que podemos aprender de esa historia de Pablo, aprendemos de la vida de Pablo que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Si es una persona altanera, si es una persona que no tiene humildad en su vida, si es una persona malcriada, si es una persona... Mire, cualquiera puede ser convertido por la gracia y la misericordia de Dios. Podría decirse que ninguna otra figura humana en la Biblia demostró más humildad al compartir el Evangelio de Jesucristo como Pablo. Fue una persona que después de ser una persona arrogante, mala, un terrorista de los cristianos, se convierte en una de las personas más humildes de la historia de la vida cristiana en aquel tiempo. En Hechos 20, 18, 19 dice, vosotros sabéis, dice, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Cuando él acepta al Señor y empieza a hablar de la palabra, entonces los judíos empiezan a perseguirlo hasta lograr a meterlo preso y lograr a que Pablo muera en prisión. En Hechos 28:31 dice, Pablo comparte la buena nueva de Jesucristo predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. ¿Verdad? Qué bonito que hoy podemos hablar de Dios y nadie nos puede venir a callar. Qué bonito que hoy usted puede ser libre para predicar el Evangelio. Qué bonito que hoy usted tiene un vecino que le puede ir a hablar de la palabra de Dios y compartir la palabra y nadie lo va a ir a asesinar porque somos libres de predicar el Evangelio. A Él sea la honra y la gloria y gracias por permitirnos a cada uno de nosotros a poder llevar estos mensajes bíblicos a ustedes y esperamos que sean de agrado para todas las personas que están conectadas. Pablo no tuvo miedo de decir a otros que el Señor había hecho lo que Dios había hecho por su vida. Pablo no tuvo miedo de ser testigo y testimonio de cómo Dios había cambiado su vida después de ser un asesino a llegar a ser un hermoso mensajero de la palabra de Dios. ¿Verdad? Pablo pasó todos sus días desde la conversión hasta el martirio trabajando incansablemente por el reino de Dios. Él nunca se cansó, él nunca descansó. Finalmente, mi querido hermano, aprendemos que cualquiera puede rendirse completamente a Dios. Hasta el más malo puede venir a los pies de Cristo, se puede rendir. Pablo estaba completamente comprometido con Dios. Nosotros venimos a los pies de Cristo, nos comprometemos con Cristo y el Señor nos recibe y nos perdona y nos da muchas oportunidades más. En Filipenses 1, 12, 14, Pablo escribe y dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que he pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Pablo es encadenado en la prisión y lo tienen encadenado, pero no le tapan la boca y Pablo, aún siendo encadenado dentro de la prisión y sufriendo penurias, ¿verdad? Él sigue predicando la palabra de Dios a los presos, a los guardias, porque él nunca se cansó de predicar el Evangelio. Si hubiera una o dos personas a su lado, él seguía predicando el Evangelio y podía hablar de la palabra de Dios. Recuérdate que estamos hablando de que Pablo sabía mucho de la Biblia, aunque no la tuviera, él ya había estudiado a la edad de 13 años, él iba a estudiar afuera de su país y había aprendido mucho de Biblia, entonces ya tenía experiencia. Gracias a mis cadenas, dice Pablo desde la prisión, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos
confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Al ver el atrevimiento de Pablo, todos los demás empiezan a predicar, a todos se animan a llevar el evangelio a otros lugares. A pesar de sus circunstancias, Pablo alabó a Dios y continuamente compartió las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4, 12, 13 dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, esa hermosa frase que siempre repetimos nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A través de sus dificultades y sufrimientos, Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Cristo. Había entregado su vida plenamente confiando en Dios para todos. ¿Verdad? Pablo escribió en Filipenses, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribió en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa hermosa frase que también nosotros repetimos a cada rato, para mí dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad? Cuando usted muere en Cristo, sabe que si muere es ganancia porque usted tiene otra vida más, ya la tiene ganada y usted ya no tiene que hacer nada más que trabajar para ser mejor cada día, para ser mejores dentro de la iglesia, para ser mejores dentro de la vida, para ser mejores dentro de la familia y para ser ejemplo para aquellas personas que nos ven. Así que, querido hermano, esto es el tema de este día. Creo que ha sido un tema muy maravilloso, espero que les haya gustado, ¿verdad? A mí la verdad me deja un gran mensaje este tema porque cómo Dios puede venir a convertir a un asesino, a un terrorista de los cristianos en una persona que dio su vida para llevar el evangelio a Cristo Jesús. Así que espero, mi querido hermano, que le haya gustado el tema de hoy, que Dios le haya traído un mensaje. Si usted está en un problema ahorita de cualquier problema físico, mental o un problema que no puede encontrar a Dios, piense que Dios le va a dar una oportunidad y que Dios le va a ayudar a salir adelante de cualquier problema que usted se encuentre. Y si usted es arrogante, si usted es una persona que no tiene un buen carácter, no se preocupe porque Dios puede moldear su carácter, Dios puede hacer obra grande en su vida y Dios le puede dar una vida nueva. Así que, mi querido hermano, Dios lo bendiga ahí donde se encuentre. Vamos a orar por él, para darle gracias a Dios por este tema de hoy y por traer la palabra a su casa este día. Así que espero que ahí donde usted esté pueda orar conmigo y pueda darle gracias a Dios por este hermoso día. Gracias, Padre, te damos en esta tarde. Gracias te damos por todas las oportunidades que nos da, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de poder traer tu palabra. Bendice a las personas que han recibido este mensaje de este día, Señor. Gracias te doy porque tú eres grande, tú eres misericordioso y tú tienes misericordia de nosotros, de mí, de todos aquellos que nos equivocamos. Padre, a pesar de no tener humildad en nuestros corazones, a pesar de nuestra arrogancia, tú sigues trabajando en nosotros para moldear nuestro carácter, nuestras vidas, para enderezar nuestros pasos, para enderezar nuestra vida, Señor. Gracias te doy por mi vida, por mi familia, por nuestra iglesia, por nuestro pastor Ted, por toda su familia, Señor. Bendícenos a nosotros y te damos la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo jueves, si Dios así lo permite, con otra maravillosa historia. Gracias por todo y que Dios me lo bendiga. Amén y amén.